Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Los galeones se olían antes de verse, eso dicen los expertos para ilustrar las condiciones precarias de salubridad en estas ciudades flotantes de los siglos XVI y XVII, que eran estos enormes barcos transatlánticos. El galeón San José era de los más grandes, podía cargar más de 1000 toneladas, el equivalente a 29 tractomulas del día de hoy, además de sus 600 tripulantes. Entonces, a Cartagena de Indias, ese 8 de junio de 1708, hace casi exactamente 310 años, solo le llegó el hedor del San José. Ese día, entre la noche y la madrugada, el galeón San José fue hundido por una flota inglesa que lo esperaba a su llegada a Cartagena. El llamado Santo Grial de los Galeones, posiblemente el tesoro hundido más grande del mundo, sigue capturando la atención y la imaginación 3 siglos después. Y según el anuncio que hizo esta semana el presidente Juan Manuel Santos, el San José seguirá hundido al menos unos añitos más, pues se ha suspendido el proceso para contratar a una empresa para rescatar lo que queda del galeón San José, que fue hallado de manera concluyente hace más de 2 años, en noviembre del 2015, afuera de las costas de Cartagena. A propósito de este hallazgo, el debate alrededor del galeón San José cambió en Colombia y en el mundo. Por muchos años, desde los años 80, cuando una empresa estadounidense dijo haber encontrado el sitio donde estaba hundido, a más de 600 metros debajo de la superficie del mar, la discusión en el país fue un poco bizantina. Se discutía primero si en realidad se había hallado o no, pues no había pruebas concluyentes. Y se discutía hipotéticamente sobre cuáles eran los derechos sobre su tesoro si eventualmente podía rescatarse. Sin embargo, desde el 2015 el debate cambió. El galeón, como muestra esta foto que tengo atrás, sí se encontró. Con un nuevo marco jurídico aprobado en Colombia para este tema, ya está claro cuál sería el tesoro para quien sea autorizado para rescatarlo. Entonces, el debate ahora es si vale la pena o no rescatarlo. Y en caso de que valga la pena, también se discute cómo escoger a quién debería hacerlo. Y esto es importante por la magnitud de su tesoro. Escribiendo sobre lo que llevaba el galeón San José, Gabriel García Márquez imaginó en su novela El amor en los tiempos del cólera una carga enorme que podía valer $500 000 compuesta, abro comillas, de 300 baúles con plata del Perú y Veracruz, 110 baúles de perlas reunidas y contadas en la isla Contadora, un tesoro destinado a sacar de la pobreza al Reino de España, 116 baúles de esmeraldas de Muso y Somondoco y 30 millones de monedas de oro. Hoy, algunos imaginan un tesoro que podría sacar de la pobreza a Colombia. Aquí arranca Zona Franca. Con el anuncio que hizo el presidente Santos esta semana de que se aplaza la contratación de la empresa para rescatar el galeón San José, se vuelve a reabrir el debate sobre si vale la pena o no rescatarlo. Para dar ese debate de nuevo me acompañan esta noche expertos en este tema, apasionados y obsesionados, como se describe a sí mismo el periodista, editor de la edición dominical del Espectador, Nelson Freddy Padilla, autor del libro, ¿cómo se llama el libro? El galeón San José y otros tesoros. ¿Qué tal, Nelson? Bien. Nos acompaña esta noche también el director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, una de las personas que ha tenido que vivir de primera mano este debate, pues el ICANN es uno de los entes encargados y designados por la ley para supervisar todo lo que tiene que ver con el rescate de galeones. Ernesto Montenegro es antropólogo de la Universidad Nacional, tiene un doctorado de la Sorbona, también hizo una maestría allá. Bienvenido, Ernesto. Muchísimas gracias por la invitación. José Luis Socarrás es director del programa de arqueología de la Universidad Externado de Colombia. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Y Antonio José Rengifo es director del Centro de Pensamiento de Mares y Océanos de la Universidad Nacional. Buenas noches, un gusto de estar aquí con ustedes y con este excelso panel. Excelso panel, ustedes se encuentran en todos lados hablando del galeón San José. A ver, yo voy a poner lo que dijo el presidente Santos porque
El presidente Santos, y aquí démosle un poquito de contexto, recuerden, fue infante de Marina en su adolescencia, prestó el servicio militar en la Marina, es cercano a los mares y en los mares la leyenda del galeón San José es enorme y yo creo que era un objetivo personal el poder rescatar el galeón San José, un objetivo personal al que tuvo que renunciar esta semana. Este es un logro que hubiese querido dejar firmado en mi gobierno. Lo confieso, me hubiera gustado firmar este gran logro. Estos ciudadanos preocupados adelantaron una acción popular que dilató este proceso. Estamos seguros de haber dado sólidos argumentos jurídicos para contrarrestar estas pretensiones de esa demanda. Y entonces ahí se le ve al presidente, me imagino que usted lo vivió en ese proceso, había un compromiso casi que personal, además de Estado alrededor de este proyecto del Galeón San José. Sí, sin ninguna duda. Aquí hay de todos modos un reto que estableció el presidente de la República desde el momento en que se halló el San José, puesto que lo primero que dijo cuando hace su anuncio es: vamos a desarrollar una excavación arqueológica, vamos a adelantar un proceso de investigación científica y estará a cargo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Eso que dijo el presidente en ese 5 de diciembre es un horizonte verdaderamente utópico porque eso no tiene antecedentes, no se ha hecho en ninguna parte del mundo una excavación arqueológica en aguas profundas de esas dimensiones. Entonces, cuando el presidente lo anuncia, pues resulta de todos modos un reto académico y un reto científico importante. ¿Y por qué no se había hecho? Es decir, antes todos estos eran emprendimientos privados para digamos, no decir de cazatesoros. No se ha hecho una intervención arqueológica con unidades de excavación específica por cuadrícula en ninguna parte del mundo hasta ahora a esa profundidad. Es decir, el ejercicio arqueológico y científico que se requiere, el que se ha impuesto el Estado colombiano, es de unas magnitudes que no tienen unos precedentes. Y aquí siéntanse libres, señores, de meter la cucharada cuando quieran. Nelson Freddy, ayudemos a la gente. Aquí esto ha tenido tantos capítulos y desarrollos. Evidentemente su libro ahora ya hay que añadirle unos nuevos capítulos. Esto último que pasó, ¿qué estaba pasando? Es decir, había contratado, había un proceso, una alianza público-privada luego del hallazgo del San José, en la que el Estado colombiano llamó a varias empresas a participar, solo se presentó una, que fue la misma que encontró el Galeón San José, y se puso una acción popular en contra de ese proceso. Sí, lo que ocurrió básicamente creo que parte del hecho de una decisión política que nunca se había tomado, y es que la búsqueda de galeones de la colonia en aguas del Caribe colombiano se empezó a hacer de una forma accidental y poco metodológica desde los años 60, y los cazatesoros aprovecharon esa laxitud de los gobiernos para empezar a buscar cosas que nunca supimos qué era, ni supimos qué buscaban, ni qué se pudieron haber llevado. Lo cierto es que los gobiernos fueron pasando y se fue utilizando el mito del San José como un arma política, como un arma de manipulación política y un arma que generó incluso episodios de corrupción. El gobierno de Juan Manuel Santos se le abona que tomó la decisión política de buscarlo y encontrarlo. Y para eso había que conseguir una tecnología de punta que no manejan muchas compañías en el mundo, y eso le permitió localizar el naufragio, pero aquí viene la discusión que me interesa que planteemos, y es el método que escogió para hacerlo. La alianza público-privada, que es lo que nosotros estamos cuestionando, digo nosotros porque vinculo a la academia en este caso, ya hablarán ellos con tiempo, y de todas maneras eso permitió que estemos en este punto, que estemos discutiendo sobre memoria histórica, que estemos preguntándonos qué ocurrió realmente en la época de la colonia, y lo de la acción popular me parece absolutamente legítimo. Ya antes se había planteado otra acción popular por parte del doctor Rengifo. En este caso, el Tribunal Superior de Cundinamarca tendrá que también decir lo propio sobre el tema, y a partir de ahí es que el gobierno de Santos dice: no, esperemos a que el tribunal falle para que el próximo gobierno sea el que con base en ello decida lo que vendrá. Entonces la importancia del tema radica en que tenemos una visión jurídica de lo que va a suceder y una visión política
que partirá del empalme del gobierno de Juan Manuel Santos con el gobierno de Iván Duque. Y ahí estaremos nosotros atentos a que la opinión pública y los colombianos seamos los beneficiados con eso. Señor Rengifo. Sí, yo quisiera también empezar por decir que la decisión del presidente Juan Manuel Santos, anunciada ayer, es una decisión valerosa, es una decisión que hay que celebrar, hay que reconocerle. Porque usted cree que pudo haber dicho el presidente, no importa, claro. adjudiquémosela a la empresa. Ahí es donde yo quisiera poner el matiz, ¿no? ¿Sí? Decir, sí, una decisión importante y valerosa, pero igual a mí se me hace que para la toma de esa decisión debieron, en mi sentir, es como una especie de asunción, ¿no? Es decir, yo asumo que debieron influir otros factores porque ha habido voces muy críticas respecto de ese proceso pues iniciado bajo su gobierno de Juan Manuel Santos para el rescate del Galeón San José. Entonces, era casi, voy a decir algo, suena un poquito autoritario, pero era lo que se imponía desde una perspectiva racional. Nadie estaba imponiéndole al presidente eso. Nosotros expresamos de diversas formas las razones de inconformidad de las academias, hubo una especie de conversatorio, no sabemos al fin qué fue, si conversatorio, discusión, en el Archivo General de la Nación. ¿Un gritatorio antropológico? No, de ninguna manera. Y hubo momentos ahí de acaloramiento, pero yo creo que resolvimos con altura esa situación. Y bueno, el otro punto que quisiera mencionar, para no extenderme mucho, muy concretamente, es lo de los ciudadanos preocupados. Yo creo que es muy importante que haya ciudadanos preocupados en esto. Lo grave fuera que no los hubiera. ¿Usted siente algo de sorna en las palabras de Santos ahí? Se percibe una carga de ironía, ¿cierto? Pero yo sí quiero decir que eso de los ciudadanos preocupados es muy propio de los derechos culturales y del patrimonio cultural. Imagínense ustedes que la Constitución, las leyes, los tratados internacionales dijeran el patrimonio cultural pertenece a la nación, pero que nadie pudiera participar en la vigilancia, en la veeduría, en decir, mire, la estatua que hay en la esquina de mi casa se está cayendo, en fin, cualquier cosa de ese tipo. Y dentro de esas opciones, obviamente también la presentación de acciones judiciales, dentro de las cuales pues la acción popular es una de ellas. Y entonces es legítimo, esta decisión nos da para continuar ese debate que se había zanjado de alguna forma o parecía zanjado según el gobierno. Ahora se aplaza al nuevo gobierno. José Luis, a ver usted dónde está parado acá. A ver, la noticia de esta semana del presidente Santos realmente cierra una larga historia, un largo camino que emprendió el presidente casi desde su posesión. Tal como usted lo mencionó en la presentación, yo tengo la sensación de que había dos cosas al asumir la presidencia que tenía Juan Manuel Santos en su cabeza. Lograr el proceso de paz, la firma de la paz con las FARC, con las guerrillas, y rescatar el Galeón San José. O sea, usted lo pone en ese orden de magnitudes, digamos. Por supuesto. Yo seguí muy de cerca todo el proceso del trámite de la Ley de Patrimonio Sumergido y tuve oportunidad de conocer de alguna manera muy de cerca todos los movimientos y situaciones que se dieron durante ese trámite de la ley, y no había visto que para la cultura o para el sector de la arqueología, por primera vez un gobierno, un presidente le pusiera tanto empeño a sacar un proyecto de ley como lo hicieron con el proyecto de ley 1675 de 2013. Entonces, en ese sentido, claramente había, como lo dice el mismo presidente en su alocución, había un interés en dejar firmado esto. Entonces, la historia arranca muchísimo antes de la definición de quién podría ser el rescatista del Galeón San José. Claro, esa ley es del 2013, se contrata a MAC, a la empresa que lo encontró en el 2015, y a finales del 2015 encuentran el Galeón.
Esa es un poco la cronología de la vaina. Yo solamente, y aquí es que obviamente ese es un tema que excita la imaginación, y para ponerle un poquito de carne, ya vieron las imágenes que sacaron esta gente de MAC, Marine Archaeological Consultancy, creo que se llama. Consultants. El mapa de dónde está el galeón San José, obviamente la ubicación exacta es un secreto de Estado, que solamente aquí el doctor en Montenegro sabe. En esta mesa. Se lo vamos a tratar de sacar, no mentira, pero más o menos para que ustedes se den una idea de dónde está. Esto está enfrente a la isla de Barú, a la península de Barú, muy cerca de Cartagena de Indias. O sea, al barco lo hundieron cuando iba ya a coronar el puerto, cuando iba a llegar a la bahía, en un área indeterminada que solamente saben unas personas, que el presidente le ha pedido a la Procuraduría que cuide dónde está. Y para picarlos un poquito aquí voy a hacer una equivalencia, y ustedes yo creo que no les va a gustar esta equivalencia. Se ha especulado mucho acerca del tesoro del San José y de lo que significa, de lo que hay allá abajo. Se dice que vale entre 4.000 y 17.000 millones de dólares. Si valiera 10.000 millones de dólares, y solamente para que se den una idea de lo que podría valer, esto es el equivalente, 10.000 millones de dólares es el equivalente a 1.579 millones de combos de hamburguesas del Corral con queso. Es decir, estos serían 33 combos para cada uno de los 50 millones de colombianos. Sería el equivalente a lo que valen 2 líneas del metro de Bogotá, cada una estimada en 15.1 billones de pesos. ¿Aéreo o subterráneo? El aéreo, pero se le suman las 20 troncales de Transmilenio que lleva. O es el más o menos, un poquitico menos del presupuesto total de defensa para el año 2018, que es de 32 billones de pesos. Y usted, Ernesto, hoy en el periódico El Tiempo, esta semana lo leía diciendo que esto es como tener un billete de 100.000 pesos tirado en el piso y decidir no recogerlo, y en cambio contratar a un vigilante para cuidarlo. Sí, a eso me refería en relación a una pregunta que me hacían con respecto a los riesgos que se tenía de no adelantar el proceso. Y lo que señalaba era que existen distintos tipos de riesgos. Por una parte, los riesgos geológicos, la posición misma en donde se encuentra el San José tiene que ver con el talud continental muy cerca del abisal, y los movimientos tectónicos de esta área pues podrían afectar la estabilidad del sitio. Esa es una de las primeras condiciones geológicas que se pone en riesgo de no rescatarlo. Es decir, hay que sacarlo porque se podría perder. Sí, ahora los tiempos geológicos son geológicos, de todos modos podría suceder ahora o dentro de 100 años. Pues ya lleva 308, ya lleva 300, lo cual no quiere decir que no pueda pasar mañana, ¿cierto? Porque la situación geológica es una. Por otra parte, tenemos de todos modos los procesos oceanográficos normales del sitio, que incluyen los factores biológicos. Hay que decir, hoy en día no hay un barco propiamente dicho, es un sitio que se ha venido transformando y se sigue transformando por los factores físicos, químicos y biológicos en los que se encuentra. Entonces está siendo, por supuesto, atacado en la parte orgánica, tanto huesos como maderas están siendo consumidos de todos modos por los agentes biológicos que allí se encuentran, y hay una transformación que continúa. Los arqueólogos no se preocuparían en realidad de eso, porque los procesos normales de las cosas es que se transformen, pero efectivamente allí hay un proceso de transformación que en cambio es acelerado. Ya no son tiempos geológicos, sino son tiempos biológicos, físicos y químicos que están operando allí. Y por otra parte, existe el factor social. Si bien hemos dicho, y allí viene la comparación con el billete, y es, si bien hemos dicho que llegar al sitio es supremamente difícil, cada día estamos evolucionando en técnicas y en capacidades de injerencia sobre los fondos oceánicos y tener unas riquezas que usted puede describir como lo acaba de hacer en un sitio determinado sin que usted tenga un protocolo para actuar sobre ellas y tener dominio sobre esos bienes, pues de todos modos es un riesgo que usted no puede dejar de contener. Y entonces lo que usted dice es, esto hay que sacarlo. Es necesario, de todos modos, el Estado ya no puede olvidarlo. Si bien antes teníamos un sitio desconocido, nadie sabía en dónde estaba,
ya esa situación no existe. Hoy en día sabemos en dónde está, sabemos cuáles son sus condiciones y sabemos más o menos, de todos modos más o menos no, tenemos un conocimiento bastante profundo de cómo está estructurado hoy en día lo que está ahí en el fondo. Sí. Daniel, Sí, señor. quisiera señalar un punto en relación con las cifras astronómicas que usted mostró y quisiera señalar en un sentido totalmente contrario el hecho de que el Galeón San José o el yacimiento arqueológico Galeón San José es un sitio arqueológico. En ese sentido, como sitio arqueológico, ha sido producto de unos procesos geológicos, biológicos, físicos, que vienen desde el hundimiento de la embarcación hasta su desintegración a través del tiempo. Esos elementos han creado algo que los arqueólogos llamamos y apreciamos muchísimo, que es el contexto arqueológico, que es la manera en la que se entretejen los vestigios materiales para darnos cuenta de las historias que nos interesan a los arqueólogos. ¿Cuáles historias nos interesan? ¿Quiénes iban allí? ¿Qué hacían? ¿Cómo era el mercado mundial de ese momento del hundimiento? Es decir, usted dice, eso se tiene que estudiar ahí, no se puede sacar. Sacarlo sería descontextualizar. No. Y allí señalo un punto frente a ese tema. La excavación arqueológica es un proceso en el cual los arqueólogos intervienen en un yacimiento y lo van destruyendo. Para ese propósito es muy importante llevar a cabo, uno, el registro de cada uno de los vestigios, dónde se encuentran y cómo están asociados, y en segundo lugar, que una vez rescatados se conserven todos como parte de una sola unidad. Solo de esa manera podemos reconstruir las historias de personas individuales Pero, José Luis, y de un colectivo que llevaba el barco. Pero usted está de acuerdo con el señor Montenegro. Yo estoy de acuerdo con el doctor Montenegro en el sentido de que es preciso adelantar la excavación científica, rigurosa y responsable del yacimiento arqueológico Galeón San José. No estoy de acuerdo con aquellas voces que señalan que hay que dejarlo en el fondo del mar. Me parece que sería un despropósito y tampoco estoy de acuerdo con las posiciones que señalan que es una tumba de 300 marinos. Los arqueólogos, los españoles y los arqueólogos de cualquier parte del mundo excavamos tumbas en muchos contextos. Claro. Entonces, la sacralidad solamente para los marinos no puede españoles. ser un argumento frente a esta discusión. Sí. Ahora bien, el punto importante es cómo se lleva a cabo ese proceso de excavación. Evidentemente, y en este caso el doctor Montenegro tiene mucho mejor conocimiento que yo, estamos ante un yacimiento que está a más de 700 metros de profundidad, en el cual no puede operar una persona y que hay que bajar mediante máquinas. Me tengo que ir a la pausa, voy con usted y seguimos con este apasionante debate acerca del galeón hundido, tal vez el más valioso que hay en el mundo, del Galeón San José. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando del Galeón San José, del debate que se reabre ahora que se suspendió la adjudicación de una alianza público-privada con una empresa que quería rescatar los restos del Galeón, su tesoro, y un debate que tendrá que enfrentar el próximo gobierno. Doctor Rengifo, ¿usted doctor o profesor? Sí. Doctor también. Tengo doctorado, pero sí, me puede doctor. decir profesor Rengifo. No, es que yo... Antonio, incluso. Yo no tengo inconveniente en eso. Por regla solo doctoreaban los doctores. Bueno, muchas gracias por ese reconocimiento. A ver, yo quisiera poner de presente lo siguiente. Es respetable esa argumentación en el sentido de que pues, habría que disponer de unos mecanismos para rescatar el Galeón San José. Esa discusión podemos seguirla más adelante. Yo lo que quiero poner de presente es que no, estamos ante, ya lo ha dicho mucha gente, estamos ante un naufragio muy valioso desde todas las perspectivas, la historia, la cultura, la arqueología. Pero al mismo tiempo tenemos que salir de esa posición idílica de creer que no es sino ir allá, explorar, disponer de los medios técnicos. Estamos hablando de un patrimonio altamente disputado, altamente querellado, digámoslo. Por España. Por España, Perú anunció reclamaciones eventuales también, pero la que tiene una voz predominante en todo esto es España. De manera que la cuestión criticable al proyecto pues adelantado por el gobierno del presidente Santos no es tanto que quiera rescatar, sino que no se haya prevalido de unos estudios previos para resolver estas cuestiones.
repito, este es un patrimonio altamente disputado, no es una embarcación que esté ahí disponible Es decir, para ¿a usted le preocupa la inseguridad jurídica, arqueológica? Pero claro que sí, y así lo hemos expresado. Pero ahí lo que pasa es... Y así lo hemos expresado un grupo de docentes, un grupo interdisciplinario de docentes que hemos coincidido en esa percepción. No es fácil para ningún país rescatar un galeón como el San José, así esté en sus aguas territoriales, por esas presiones de las que estoy hablando. No hay que perder de vista que España anunció su sorpresa cuando se enteró del hallazgo del galeón San José y además dijo que aquí lo que ha sido bastante curioso es que la postura que relativiza la posesión y la propiedad sobre el galeón San José en territorio colombiano y por parte del Estado colombiano la expongan los profesores colombianos en España. Porque al mismo tiempo lo que vemos es que el profesor Rengifo tiene esta tesis que relativiza la propiedad en Colombia y defiende la tesis de que el galeón puede ser español y lo defiende en España junto a autoridades españolas y con coprofesores españoles. Sí. Entonces esta tesis de la propiedad tiene de todos modos un ámbito de la soberanía y hay quienes defendemos la soberanía nacional y hay profesores que en España exponen exactamente lo contrario y que le parece una puya o le parece un argumento frontal. Claro. No, me parece un argumento y entonces... Porque aquí pero yo sí quisiera responder a ese argumento, me reservo desde luego... Yo quiero rescatar una cosa que ayudaron a complementar los tres, y es que estamos hablando de una cápsula del tiempo que significa demasiado para la cultura no solo colombiana, sino iberoamericana. Es decir, esto no se puede reducir a combos del corral con queso, más o menos me está diciendo. Y creo que la discusión sobre la soberanía es válida. El barco fue hundido en aguas colombianas, pero hay muchos intereses en juego y hay una discusión muy amplia por dar, y eso es lo que me gusta del hecho de que no se haya adjudicado todavía ¿Qué se puede dar? Esta contratación. Miren, estos días, no sé si de pronto ya hablaron con ustedes, pero estos días estuvieron en el periódico Indígenas de Bolivia. De la Nación Cara a Cara. Que están recolectando, haciendo un expediente para promover una demanda internacional frente al San José, porque parte de la carga del San José era de las minas de Potosí, que en ese momento eran Virreinato del Perú, hoy Bolivia. De acuerdo. Claro, porque la carga reunido con ellos. Un complemento. Hay un evento de las comunidades afro en la ESAP este jueves para discutir sobre los derechos que ellos tendrían o tienen o quieren reclamar sobre la carga del galeón San José, donde hay sangre esclavizada de africanos esclavizados. Pero yo quiero decir lo siguiente, mire, una cosa es, y quiero poner la discusión en los términos que corresponde, una cosa es que desde aquí, digamos, el galeón es colombiano, yo estoy de acuerdo con eso. Y yo quisiera que fuera así, pero claro que sí, así me mire irónicamente el doctor Montenegro. Ha sostenido lo contrario estos días, ¿no? La semana pasada sostuvo lo contrario en España. De ninguna manera. Una cosa es que, digamos, aquí el galeón es de los colombianos, entre otras eso de los colombianos, permítame, yo le lanzo una indirecta también a usted muy cordial, es que el naufragio de los colombianos va a quedar el 50% en el bolsillo de una compañía de cazatesoros gracias a este proceso que afortunadamente fue suspendido. De manera que permítame... Y ahorita vamos para allá. Pero sí quisiera matizar de los colombianos. Permítame, yo termino. Permítame un minuto. Sí, yo termino, gracias. Es esto, lo que dice el derecho del mar. Yo puedo decir que quiero heredar a un multimillonario que dejó una gran fortuna, pero si no soy hijo, pues estoy perdiendo el tiempo porque lo que dice el derecho es otra cosa. Entonces, aterricemos en ese sentido. España ya ha ganado procesos. Esto no es que yo esté reclamando los derechos de España, ni más faltaba. Eso es está remitiéndose a una cierta jurisprudencia que efectivamente atenta de manera muy importante con la soberanía nacional, por supuesto. Pero entonces, ¿qué damos? ¿Soberanía nacional o derecho del mar, derecho internacional? Dame España 2016, y esto es lo que dice la Cancillería española poco después del hallazgo del San José. ¿Lo tengo? Sí.
donde reafirma su derecho y reclama el San José como suyo. Este era un barco. El secretario de Estado de Cultura de España, José María Lasalle, reiteró hoy que el galeón San José, hallado en noviembre del 2015 frente a costas colombianas, debe permanecer en el lecho marino. España tiene una posición clara: el respeto a la Convención de la UNESCO, que plantea una serie de protocolos de funcionamiento en relación con la protección del patrimonio subacuático. Yo agregaría que ese es un convenio, el de la UNESCO, que Colombia no ha firmado. ¿Cierto, perfecto, José Luis? Reconózcame, doctor Montenegro, que yo participé en la objeción de Colombia a la ratificación de esa... Lo tachó de apático. Y estoy reclamando la colección Quimbaya, también una forma de apoyar a España. A ver, evidentemente, estos temas del patrimonio cultural evidentemente tocan muchas fibras y tocan situaciones que, si bien son del pasado, nos llaman al presente. Y un caso particular es la manera en cómo se ha abordado el tema desde España y cómo académicos españoles o cómo el gobierno español ha asumido el tema. Es decir, desde España lo que uno puede escuchar es la voz de un periodista que ha señalado, ha venido señalando desde el trámite de la ley una preocupación sobre el tema, aficionado a los temas relativos a los galeones, Jesús García Calero, del periódico ABC. Un periódico de derecha en general, opositor al gobierno de Santos. De derecha y monárquico. Okay. Bueno, esa parte no la podía sostener, pero lo que dice Wikipedia. Lo que quiero decir es que la posición del gobierno español, lo que uno lo ha escuchado, al menos junto con esa declaración, ha habido otras declaraciones en las cuales señalan básicamente que piden que haya cooperación y piden que se preserve la integridad del sitio arqueológico Galeón San José. Preservar la integridad no significa dejarlo donde está. Sí. Preservar la integridad significa recuperar tanto los objetos como la información y el contexto en el cual hacen parte. En ese sentido, cuando uno escucha estas voces diciendo que España reclama, yo no diría, profesor Rengifo, que es una suerte de inocencia sobre eso, porque hace poco, hace un año más o menos, frente a las costas de Cartagena, también se excavó un barco español hundido durante la época de la colonia, con la pequeña diferencia, o gran diferencia, dependiendo de cómo se vea, de que no tenía lingotes de oro, monedas y esmeraldas. O sea, usted está diciendo que los españoles realmente están detrás de la plata y con el pretexto del patrimonio arqueológico. Una parte de los españoles. Acuérdense, zona franca, podemos hablar aquí francamente. Déjeme, entonces yo le pongo lo que dijo el embajador español después del anuncio del presidente Santos de que se suspendía esta adjudicación, esta alianza público-privada. Esto es de la W. El embajador de España de Colombia, Paulo Gómez de Olea, aseguró desde Cartagena que insistirán en dialogar con el gobierno nacional en pos de tener acceso al galeón. El embajador anunció con el gobierno de Iván Duque que seguirán buscando el diálogo que hemos tenido con el gobierno Santos y profundizarlo con el gobierno Duque para encontrar una solución que sea satisfactoria para todos. Esto del galeón... Eso es preocupante. ¿Por qué? O sea, así como me alegra que la discusión siga en pie, que haga transición en los gobiernos, el gobierno de Iván Duque lo siento mucho más cercano a los intereses españoles que el gobierno de Juan Manuel Santos. Y lo digo por la referencia... No, eso es un accidente, es una anécdota. Yo digo por los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez y lo que hicieron durante esos 8 años frente al caso del Galeón San José, que fue básicamente oír fuentes interesadas como el gobierno español, no tomar las decisiones adecuadas y dejar el tema en remojo esperando intereses que no se consolidaron en ese momento, que básicamente estaban liderados por Fabio Echeverry Correa, asesor en ese momento muy cercano a Álvaro Uribe, cuyo hijo es uno de los asesores de Iván Duque, junto a Alicia Arango, que también estuvo muy enterada de ese caso. O sea, siento, espero que mi percepción esté errada, que el gobierno que viene va a ser muy proclive a oír en demasía, tal vez, o en darle mayores posibilidades a los intereses españoles, sí, a pesar de que el gobierno colombiano no está obligado jurídicamente a hacerlo. Y quiero ir al respecto de ustedes, pero me tengo que ir a la pausa cuando regresemos. ¿Cuál es esta empresa que ha estado alrededor del hallazgo y que participa como único oferente de la alianza público-privada? ¿Qué va a pasar en el gobierno de Iván Duque? Con eso regresamos.
Seguimos hablando de este nuevo capítulo en la larga saga de más de 3 siglos del galeón San José, el barco hundido afuera de las costas de Cartagena, con una fortuna incalculable. $500 millones, decía Gabriel García Márquez, como lo anota Nelson Freddy Padilla en su libro. Le voy a hacer promoción al libro. Este libro se llama El galeón San José y otros tesoros. Es de lo más completo y de lo mejor que se ha escrito aquí en Colombia al respecto. Usted quería... Quisiera acotar frente a la intervención de Nelson Freddy un punto. A finales del 2015, el senador Jaime Amín del Centro Democrático Sí. radicó un proyecto de ley para declarar patrimonio cultural de todos los colombianos el galeón San José, específicamente. Es decir, me parece mucho que el nuevo gobierno Usted que está inicia va a matizando. quedar en una posición muy incómoda si tiene la postura proclive a España que señala Nelson Freddy Padilla, y a la vez el Partido Centro Democrático, dentro de su feroz oposición al gobierno Santos, Sí. radicó este proyecto de ley. Tuve la oportunidad de comunicarme por Twitter con el senador y decirle: lo único que usted tiene que hacer es decir que no se paga con parte de la carga, y usted le cambia el sentido de la ley. Nunca tuve respuesta, pero evidentemente en ese momento se tramitó un proyecto de ley por parte del senador Amín. Habrá que ver en este momento cómo va ese proyecto de ley y cuál va a ser la posición del gobierno de su ministro de Cultura. Hoy alto consejero político nombrado Jaime Amín. Y entonces déjeme simplemente hablar de esta ley. Esta es la ley que se aprueba en el 2013 en el Congreso, que es sobre el patrimonio sumergido, creo que se llama así. Y entonces aquí les voy a decir que no es patrimonio sumergido, porque esto es importante saberlo. Porque sobre lo que no es patrimonio sumergido es que puede haber una reclamación de quien lo rescate, de las empresas que lo rescaten. Y entonces ellos dicen: no se considerarán patrimonio cultural sumergido, 1, las cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualesquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas. 2, los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal, tales como monedas y lingotes. Eso ya no es cierto. Lo siento. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional en el año 2014, mediante la sentencia 264, declaró esos 2 puntos inexequibles. Ah, yo no sabía. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que viene? Y aquí es donde aparece Entonces hay una no se lo sabe. que dice, yo no soy el abogado aquí es el doctor Rengifo, pero lo que dice la Corte Constitucional es que hay unos criterios que ha de tener en cuenta Sí. el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural para definir qué es y qué no es Y entonces, patrimonio y cultural. déjeme, ya le doy paso con esto, y es, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante decir que no es patrimonio cultural? Por lo siguiente, y dame el de miti miti. Porque básicamente lo que no es patrimonio cultural puede ser reclamado, entonces esto es de la misma ley, el tesoro miti miti con los privados. El Ese sí artículo quedó, 15 ese sí quedó, dice claro. el valor del contrato y remuneración del contratista que saque los tesoros, y dice: los hallazgos que estén constituidos por bienes materiales que no hagan parte del patrimonio cultural de la nación, se remunerará al contratista hasta con el 50% del valor de los bienes que no constituyen patrimonio cultural de la nación. Yo quiero poner 2 puntos. El primero, sobre la ley, es que no hay un criterio científico, y estoy hablando ante antropólogos y arqueólogos, 2 aquí en el panel, que permita establecer categóricamente qué es patrimonio cultural y qué es tesoro. Eso es un invento que se hizo aquí en Colombia. De pronto podría resultar en una gran innovación y pudiéramos decir en 5 o 10 años qué gran invento el que hicimos, pero permítanme poner mis dudas, porque no hay poder humano. Yo creo que a duras penas la iluminación del Espíritu Santo, con perdón de los católicos aquí pues, pero yo no creo que haya nadie que sea capaz de establecer una diferencia categórica. Y entonces dice Segundo aquí- punto. Bueno, muchas gracias. Segundo punto. Podemos hacer todas las cábalas que queramos sobre el próximo gobierno y decir que será más pro-español o anti-español o qué sé yo. No, eso no me parece que, con perdón de ustedes y del criterio que expresan, no viene al caso, y voy a decir por qué. Porque hay 2 estados en el mundo con una relación privilegiada respecto del galeón San José. Esa es una realidad histórica. Colombia y cultural. España. No, Colombia y España, no nos extendamos mucho sobre eso. Mi pregunta y la inquietud que me asalta es la siguiente: ¿por qué, si el gobierno colombiano del presidente Santos tenía en mira rescatar el galeón San José, y por qué,
si sabíamos que estaban reclamando, que España anunció que iba a reclamar, ¿por qué no estableció unos canales de negociación y de cooperación? No digo de negociación en sentido de 50 para usted y 50 para la otra compañía y de ese 50, 25 para yo no sé quién. Yo no estoy hablando de eso. Sí. Estoy hablando unos mecanismos de cooperación para el estudio y la evaluación Pero entonces del la naufragio. pregunta se la ¿Por qué? traslado Pero por a supuesto, usted. pero lo que pasa es que se han abordado varios temas y por supuesto el especialista de las relaciones internacionales es usted. Sin embargo, No, pero tiene la Cancillería, cuestión está en tiene que decir Dirección de Relaciones que no Internacionales. solamente es un tema de patrimonio tesoro, que por supuesto no son unas categorías objetivas y que por supuesto están llenas de contenidos y de definiciones políticas sin ninguna duda, pero la cuestión es que no es que Colombia se lo esté inventando. Hoy en día España en Andalucía debe entregarle la mitad de un tesoro específico que fue hallado recientemente, no fue hallado recientemente, pero los tribunales de Andalucía hoy obligan a que se les entregue a quienes hallaron esos bienes, a quienes fueron sus descubridores. Eso pasa en sumergido, España. patrimonio Sin embargo, sumergido. sí, señor. Sin embargo, en España, ese ámbito, en cambio, sí parece ser reconocido, pero si pasa en Colombia, no. Y cuando hablamos del 50%, el galeón San José llevaba el 50% de la carga fiscal, porque el otro 50% lo llevaba el San Joaquín. Ajá. Y ese otro 50% sí llegó. Ese otro 50% del cual existen monedas hoy en día y que hacen parte del mercado numismático y del Banco de España, existen y no son declaradas patrimonio. Entonces no sé si España tiene la disposición de declarar el conjunto de bienes, porque es que ese reclamo de la unidad patrimonial resulta que es unidad solamente si está en su bolsillo, porque si está en el mío, entonces no es patrimonial. No es patrimonial. En cambio son derechos económicos que yo tengo. Entonces no sé si el recaudo fiscal que se hizo en 1705, 1706, 1707 es un recaudo fiscal que todo él vamos a declararlo patrimonio, sí. Y en consecuencia los bienes que llegaron a España a través del San Joaquín sí también serán declarados patrimonio. En ese momento comenzaríamos a tener una relación más interesante. Pero hoy al cazatesoros o a quien lo extraiga, no es un tema de cazatesoros, es un problema de normatividad internacional. Entonces aquí resulta muy particular que solamente una perspectiva, cuando está en casa de los colombianos, en cambio de eso es patrimonio cultural y debe ser conservado todo. Porque si está en mi casa y llego a España completo, en cambio no tengo el compromiso de que eso sea declarado patrimonio. Esas son las ambigüedades en esas relaciones internacionales que son inexactas y que nos construyen hoy en día una historia de la colonia postcolonialista. Son unas relaciones postcoloniales sobre una mirada sobre el tiempo colonial. Perfecto, señor. Me queda una pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Está acalorado el debate en la pausa. Pero cordialmente. Muy cordialmente. No, muy cordialmente. ¿Quién es Marine Archaeological Consultants? Esto es MAC. Esta es la empresa que luego de 308 años de historia encontró el galeón San José. Y además hay un personaje aquí interesante. Ese señor que ven en la foto se llama Roger Dooley. Es el misterioso hombre de la barba blanca al que mencionó una vez el presidente Santos en una entrevista radial en la W, que fue quien se le acercó una vez y le entregó un mapa diciendo que eso dice la leyenda. Usted me va a corregir acá. No, usted lo ha señalado muy bien. Pero esta gente tiene su sede, digamos, su representación legal en Suiza. Entiendo que tiene un vínculo con la costa este de Estados Unidos, con Massachusetts. Estos son los que encontraron el galeón San José y eran los únicos que estaban concursando en la alianza público-privada. Esta es la gente idónea si el presidente Duque, el presidente electo, decide volver a hacer una alianza público-privada o algo por el estilo. Nelson Freddy, ¿usted cree que hay más gente? ¿Cómo es la vaina ahí con MAC? Yo creo que a nivel de conocimiento y tecnología no son demasiadas empresas las capacitadas para esto. Creo que esta está en la lista. Yo no discutiría, porque mi conocimiento científico y tecnológico y arqueológico no va hasta allá, pero me parece que la oportunidad se da es precisamente para discutir si debería hacerse a través del modelo de APP o a través de otro tipo de licitación pública que realmente vinculara a todo el interés nacional y nos sirviéramos de toda la experiencia internacional y que eso nos condujera a la elección del más idóneo, que eso sea realmente lo que concluya después de un debate así y que no partamos de un esquema que se mantiene bajo reserva
y que no se debió mantener bajo reserva, así lo permita la ley, porque ese ha sido el gran problema y la denuncia de este libro desde los años 60 es que todos los gobiernos sistemáticamente se apoyaron en la reserva y en el secreto de Estado para ocultar y hacer movimientos políticos que favorecían al gobierno de turno, y eso es lo que no corresponde. Una confidencialidad innecesaria e irrelevante, porque yo entiendo, y cualquiera puede entender, que se guarde confidencialidad sobre las coordenadas, que nadie sepa pues dónde está y vaya a explorar allá, pero sobre todo el proceso cuando esto debió ser abierto, en eso coincido. Claro, todo el misterio, el hombre de la barba blanca. Sí, eso, y que el presidente recibió esa información. Yo no sé si el presidente dijo eso o eso se lo inventó algún periodista, perdón, Nelson Freddy, no quiero quedar mal el gremio, pero francamente yo esa historia pues me parece así como tan bucólica, tan utópica. En fin, dejemos ese punto, pero yo quiero poner de presente... Y concluya. Nelson Freddy, gracias, nos acabó el tiempo. Sí. Gracias. La cuestión de las empresas, ¿por qué tienen que ser empresas? Si hay estados en capacidad de hacer esa exploración y Colombia podría cooperar con ellos. Ese es un punto. ¿Usted quiere la cooperación binacional España-Colombia? No necesariamente. No. ¿Por qué no el Japón? ¿Por qué no Francia? ¿Por qué no Alemania? Es que una precisión, cuando se habla de cooperación internacional, y cuando se habla de dos estados que tienen una relación privilegiada con el galeón, no quiere decir que haya que hablar de derechos y entregarle un porcentaje al uno o al otro, o lo mismo cuando un estado hace un convenio de cooperación con otro estado para hacer una exploración. Sí. Aquí es donde nos hemos acostumbrado, por el manejo mediático de todo esto, es a que tiene que ser con una empresa y que esa empresa se va a llevar por hacer una exploración. Pero la última palabra. Aquí viene lo importante de todos modos, es que hoy Colombia no considera que lo único que haya que hacer es la exploración, sino que hay que hacer una exploración y toda intervención que se haga debe garantizar la integridad y la conservación de todos los materiales. Es decir, no solamente que alguien vaya y saque los bienes que le convienen en términos de tesoro, ¿cierto? Y que deje el resto. No, tiene que todos los materiales deben ser intervenidos, pero es que si intervino de manera arqueológica, todos los materiales, deben ser restaurados y la mayoría de esos, más del 90%, son de bienes patrimoniales. Pero además debe dar un paso adelante sobre la divulgación. Las monedas. Entonces, cuando hoy en día, incluyendo las monedas, por supuesto, hoy en día hemos dicho, es necesario invertir $70 millones para poder garantizar que todo el proceso patrimonial se dé. Estamos hablando no solamente que se explore, sino además se explore, se intervenga, se conserve y se divulgue el patrimonio. Pero la cooperación internacional normalmente no nos alarga esto hasta la construcción de un museo, porque los países efectivamente nos proponen, yo le ayudo a sacar las monedas, por supuesto que yo le ayudo a sacar las monedas, pero es que no hay ninguno de los países que nos ha dicho, yo le doy $15 millones para que usted construya el museo, para que le cuente a los colombianos qué era lo que había ahí adentro. No, eso es lo que dice hoy en día los pliegos, que es pero necesitamos 70 millones. Solo en 5. Cierre porque se me acabó eso. Yo simplemente quiero decir que evidentemente estamos ante una operación compleja de excavación en aguas profundas donde evidentemente la experiencia internacional es muy poca, es decir, no son muchas las empresas y las compañías y las instituciones que tienen tecnología, existen por supuesto, y lo que habría que hacer es buscar mecanismos por los cuales sea el Estado colombiano que lidere esta investigación arqueológica con el apoyo de múltiples sectores. ¿Y fundir una de las moneditas o no fundir moneditas? Por supuesto que no. Hay otros mecanismos de aprovechamiento económico que contempla además la ley que pueden llegar a ser fundamentales. Imagínense este museo en Cartagena con la afluencia de visitantes que tiene Cartagena para hacer... Se me acabó el tiempo. Una anotación pequeñita. Muy rápida. Pensemos en el San José, pero no solo en el San José, sino en una política de Estado perdurable de patrimonio cultural sumergido, porque estamos hablando de 1000 o más casos parecidos que hay que resolver. 1000 o más casos. Muchas gracias, señores. Nos faltó. Volveremos porque hay debate todavía con el San José para rato. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.